Bueno, buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias por asistir. Yo soy Joan Girons de Fujifilm España, soy responsable de la gama X de producto. Y entonces vamos a hacer una presentación, la verdad es que en mi caso muy breve, desde el punto de vista comercial voy a hablar solamente 10 minutitos, no más, y os vamos a dejar aquí con el compañero Manuel Sanfrudos. La verdad es que Manuel, que es una persona externa de Fuji, que nosotros consideramos que es seguramente uno de los mejores testers de cámaras digitales que hay en este país, colabora con diferentes medios de comunicación, ya os explicará un poco él qué es lo que se dedica y para quién trabaja, pero básicamente lo que nos interesa de la explicación de Manuel es el juicio desde el punto de vista de las cámaras, de emitirlo desde un punto de vista muy objetivo y bastante científico, ¿no? Todos sabemos que hay muchas maneras de interpretar a veces los productos, ¿no? Que también a veces está muy bien, ¿no? Desde un punto de vista también muy de percepción y de que puede parecer y tal, y otro punto de vista que a veces es bastante más científico y que realmente nosotros creemos que es el más adecuado, ¿no? Al final, cuando una cámara tiene pues mejor definición que otra porque en una carta determinada da mejor, pues da mejor y punto, ¿no? Independientemente de lo que pueda a veces parecer, ¿no? Y nosotros, pues la verdad es que nos apoyamos en este sentido en Manuel porque entendemos que aparte un poco del feeling que pueda tener con los productos, pues el juicio que metes es bastante científico. Espero que realmente esto pues lo podáis comprobar, ¿no? Nosotros, en el tema de la gama X, yo primero, brevemente quería deciros que primero de todo agradecer desde el punto de vista de Fuji la acogida que hemos tenido con todo este producto desde que nació. No podemos estar más que satisfechos, ¿no? Lo cierto es que incluso las expectativas que teníamos han sido superadas con creces, ¿no? Desde el nacimiento de la X100 hemos tenido realmente una acogida absolutamente extraordinaria, ¿no? Desde los aficionados a la fotografía hasta incluso, sobre todo en el mundo profesional, ¿no? Viendo que realmente existía en el mercado pues una parte de fotografía, pues que este tipo de producto pues realmente lo iba a cubrir de una forma yo creo que muy potente y que realmente pues el consumidor seguramente encontraba en falta, ¿no? Hoy en tiempo de las cámaras reflex, que son productos absolutamente extraordinarios, con prestaciones realmente muy elevadas y con niveles de calidad fantásticos, son productos que casi habían creado una hegemonía global en el mercado, en lo que es básicamente la fotografía, y diría que en todos los ámbitos de aficionado y de profesional, que estas cámaras, este perfil de producto yo creo que ha venido un poco a poner también un poco en cada punto, ¿no? Pues lo que realmente le puede corresponder, ¿no? Entendemos que son cámaras fantásticas desde el punto de vista de trabajar con ellas en todo lo que es fotografía documental y muchos tipos de aplicaciones donde realmente un producto de una calidad similar, de un feeling fotográfico muy especial y sobre todo de un punto de discreción, y pues bueno, pues viene un poco a añadir algo, ¿no? La verdad es que son productos que han sido utilizados desde siempre, ¿no? Por los grandes fotógrafos de toda la historia han utilizado productos un poco de este perfil, ¿no? Y creemos que esto es un poco lo que queremos un poco representar también con la gama X, ¿no? O sea, recuperar lo mejor desde el punto de vista de la fotografía de siempre, pero al mismo tiempo también incluir todo lo que digitalmente es más vanguardista. O sea, evidentemente todo lo que es desde un punto de vista digital necesario, vanguardista y revolucionario lo llevan estos productos, pero también volviendo un poco a aquellas cámaras que realmente han sido usadas desde el punto de vista fotográfico de una forma muy sencilla durante siempre y que creemos que es muy conveniente volver a ello, ¿no? Lo cierto es que nosotros básicamente venimos un poco a colocarnos en un segmento de mercado muy concreto, ¿no? Aquí tenemos las cámaras reflex de uso profesional, cámaras extraordinarias con grandes, evidentemente, resoluciones, pero bueno, cámaras que realmente tienen un nivel de precio también muy elevado, que tienen un peso realmente muy importante, que son cámaras realmente pues que van muy bien para muchas aplicaciones, pero que seguramente para algunas otras pues hay otros productos que encajan bastante mejor, como en este caso que nosotros entendemos y que presentamos aquí, ¿no? Luego hay otras cámaras también un poco de un perfil seguramente más bajo de aficionados, cámaras que también tienen un nivel de calidad realmente fantástico, y toda una generación de muchas marcas que también han entrado en cámaras de tipo compacto, mirrorless, de óptica intercambiable, que también funcionan realmente muy bien
pero que la diferencia con nosotros es que lo que queremos un poco proporcionar al usuario es un punto de vista completamente fotográfico, ¿no? Entendiendo que las cámaras deben ser sencillas desde el punto de vista de uso, cámaras que primero de todo pues conlleven un tema de practicidad, que funcionen como siempre han funcionado. Hay cámaras fantásticas en este segmento que ofrecen muchas prestaciones, pero que a veces son ciertamente complejas de llevar a cabo, porque funcionan con menús, submenús, cámaras a veces realmente difíciles a la hora de poder trabajar con ellas, y nosotros lo que queremos es básicamente devolver al aficionado y al profesional los elementos prácticos que al final han funcionado siempre de una forma muy sencilla, ¿no? Las cámaras son fáciles de utilizar, con diafragmas que se mueven como siempre, con sistemas muy pensados en todo lo que son controles con botones, diales, todo muy pensado básicamente desde el punto de hacer la foto, y huyendo sobre todo de todo lo que son menús, submenús y ciertos elementos que a veces complican el hecho de poder hacer fotos, ¿no? Entonces, un poco nos situamos aquí, ¿no? Buscando un poco esa diferencia, pero yendo a buscar la misma calidad. Si nosotros tenemos cámaras que son muy bonitas, que son muy prácticas, pero que al fin y al cabo, desde el punto de vista de la calidad, pues no consiguen llegar a unos niveles pues realmente altos, pues realmente lo tendríamos realmente difícil, ¿no? Entonces, el primer parámetro es tener productos que estén muy bien construidos, utilizando materiales realmente de primera clase, en el sentido de utilizar acero, utilizar materiales nobles, construidas completamente en Japón, con todos los controles que hay de calidad de lo que significa la construcción japonesa, pero también que podamos competir al nivel máximo en cuanto a la calidad fotográfica. No solamente que en una cámara, sino que la calidad que proporciona este tipo de producto pueda ser comparable a lo más alto de mercado. Que podamos ir a decir que realmente pueden dar igual o mejor que las cámaras full frame. Evidentemente con una diferencia de precio considerable y con un punto de vista de concepto de producto totalmente distinto, que esto es lo que realmente yo creo que aquí vais a poder intercambiar opiniones con Manuel, y que realmente espero que quedáis convencidos especialmente de este tema, ¿no? La verdad es que en el caso de la XE1, de la cámara que presentamos aquí, podemos decir que lo que realmente para nosotros es el punto más importante es que sigue un poco toda la trayectoria de las cámaras X. Es un producto que básicamente lo que irradia es absolutamente fotografía, ¿no? Es un producto construido completamente desde el punto de vista fotográfico. Bajo nuestro entender es una cámara absolutamente preciosa, es una cámara muy bonita, realmente es un producto de lujo, muy identificativo también del usuario que lleva esta cámara. Está claro que toda la gente que tiene algo que ver con fotografía entiende muy bien a alguien que lleva este tipo de producto encima. Entonces yo creo que irradia un concepto de fotografía absolutamente puro, ¿no? Que esto es lo que nosotros al fin y al cabo queremos también transmitir con todo lo que es la gama de producto X, ¿no? Buscando un poco este tipo de sensaciones de siempre, ¿no? O sea, básicamente yo creo que estos aspectos de accesos directos, todo lo que conlleva el sentido de poder utilizar las prestaciones realmente, no que las prestaciones estén, sino que realmente sean utilizables desde el punto de vista fotográfico, yo creo que es el principal aspecto que en este caso Fuji pues intenta un poco llevar a cabo con sus cámaras en general de gama X, ¿no? El aspecto determinante, sin embargo, es la calidad. Entonces, tenemos una cámara, como he dicho, preciosa, fantástica, pero no dice calidad. Pero en este caso, nosotros, la tecnología que usa esta cámara nueva es exactamente la misma que utiliza la X Pro 1. Es exactamente el mismo sensor, el mismo procesador, el mismo firmware. Eso quiere decir que vamos a tener un producto que desde el punto de vista de calidad de imagen tiene exactamente el mismo nivel que la cámara profesional. Yo creo que en el sentido de la cámara profesional, si leéis un poco o estáis en internet, que supongo que sí, pues yo creo que ha quedado completamente acreditado el nivel de calidad del producto de X Pro 1, en cuanto a que es capaz de competir con las cámaras full frame que hay en el mercado. Y hablo de estas cámaras, aunque seguramente no sea el concepto más claro de mercado de estos productos. Yo creo que eso es una ventaja, es realmente un argumento muy a tener en cuenta. Vamos a tener una cámara que tiene el mismo nivel de calidad. Evidentemente hay diferencias entre los dos productos, ¿no? Porque las hay, pero en muchos casos es una cámara que puede suplir perfectamente a lo que es la X Pro 1, ¿no?
El corazón básicamente es el tema del sensor. El sensor es un poco, yo creo, la matriz que realmente alberga esta tecnología de Fuji, que gracias a Dios pues tenemos también la capacidad desde el punto de vista de empresa de poder diferenciarnos del resto, ¿no? Que es este sensor de tipo X-Trans CMOS, que nosotros decimos esto, ¿no? Siendo un sensor más pequeño, la calidad, la definición del producto y la capacidad de poder trabajar a sensibilidades altas es igual o mejor que formatos mayores, ¿no? Y esto lo decimos desde el punto de vista de la arquitectura propia del sensor, que vamos a ir realmente muy rápido porque imagino que lo conocéis, ¿no? Y tampoco quiero enrollarme mucho, pero básicamente los sensores de tipo Bayer son los sensores que utilizan el 90% de las cámaras. También las nuestras en muchos casos utilizan sensores de tipo Bayer, que es una arquitectura de sensor conocida, donde existe un sistema que es básicamente siempre igual, ¿eh? Hay un orden de los píxeles que es exactamente el mismo, que ha funcionado muy bien y que funciona con todas las cámaras que hay en el mercado, o con el 99% de ellas, pero que realmente tiene un problema que es el mouré. El mouré es un problema intrínseco de la tecnología de Bayer. Esa tecnología tiene una capacidad importante de resolución, pero tiene un problema que es que produce mouré. Esto, que es conocido por todos los fabricantes, al final lo que decidimos entre todos para poder corregirlo fue incorporar básicamente un filtro, ¿no? Hay una lente en medio que lo que hace es crear para que, explicarlo de forma sencilla, como un leve desenfoque, ¿no? El mouré es un problema derivado básicamente de fotografiar patrones iguales, y lo que hacemos aquí es crear un leve desenfoque que lo que hace es evitar el mouré. Esto es conocido, todas las cámaras llevan este tipo, todas las cámaras Bayer, con excepción de algún producto de algún fabricante que ya no permite hacer fotos para todos los usos porque produce mouré, todas las demás llevan exactamente el mismo sistema, de todas las marcas. Esto evidentemente evita el mouré, pero lo que produce es una pérdida notable de definición, una pérdida notable de la capacidad de definición del sensor. Evita una cosa, pero evidentemente resta resolución. Entonces, lo que hicimos desde Fuji básicamente es crear una arquitectura de sensor distinta. Estas cámaras no llevan una arquitectura Bayer, es una arquitectura de sensor completamente distinta, que ha sido creada básicamente desde el punto de vista de lo que es la película, ¿eh? O sea, la película, oye, ¿por qué no producía mouré la película? O sea, ¿por qué los sensores producen mouré y por qué la película no lo producía? Bueno, básicamente la diferencia estaba en que la película tiene un sistema de capas en los cuales, para que nos entendamos, los cuadrantes están desordenados, o sea, no siguen un orden concreto, sino que están puestos ahí. Entonces, este desorden o este sentido aleatorio lo que hacía es que no producía mouré. Lo que hemos creado es una arquitectura de sensor que básicamente está un poco cogida de este sistema, y que es un sistema absolutamente aleatorio. Este sistema aleatorio de sensor, combinado con el potente procesador que llevan estas cámaras, que es capaz de interpretar esta información, el resultado es que la cámara no necesita filtros, no hay mouré. Eso quiere decir que la capacidad, la definición de estos productos aumenta de una forma importante, porque toda la capacidad resolutiva del sensor es directa, no hay nada que interfiera. Esto es un tema absolutamente único y que nosotros, es por lo que realmente al final pues las pruebas nos han dicho que la capacidad de definición de estos productos pues es comparable a formatos realmente mucho mayores. Evidentemente, como dije antes, esto viene todo ligado, ¿no? Lo que es el sensor, pero también evidentemente el procesador, que juega un papel realmente muy importante, ¿no? Bien, esto es lo que realmente me gustaría que se expusiera aquí y que hablásemos de la cámara, pero también un poco de esta calidad que al final puede dar. Un tema que incorpora también absolutamente nuevo esta cámara es realmente lo que es el visor. El visor es un visor OLED de 2,3 megapíxeles, es un visor de una capacidad de resolución absolutamente también increíble, que se ha fabricado también un poco, pues bueno, quedando corregir también algunos temas que teníamos en algún otro producto. Hay un corrector de dioptrías que va también incorporado en la misma cámara, y al mismo tiempo ese tipo de visor permite un ángulo de 25 grados, lo que permite trabajar a gente que lleve gafas de una forma bastante cómoda, que también yo creo que es
también un factor también importante, el hecho de que se pueda trabajar con gafas, con una visión realmente bastante buena de la imagen. Hemos también trabajado de una forma determinante en la capacidad de enfoque. Yo creo que uno de los temas que realmente decía, hoy las cámaras están muy bien, dan fantásticas, son cámaras que nos funcionan, pero oye, enfocan no tan rápido como algunas otras cámaras que hay en el mercado. Entonces ha trabajado intensamente para corregir esto. Creo que vamos a disponer ya, tanto para XZ1 como para X Pro 1, de una mejora muy importante en la capacidad de enfoque. Las cámaras son rapidísimas y esto yo creo que también es una diferencia muy importante con respecto a lo que teníamos hasta ahora en este tema, ¿no? Que había gente que nos criticaba un poco que las cámaras eran muy buenas, pero que tenían cierta lentitud, que nosotros hemos mejorado desde el punto de vista de la evolución de esta cámara y del firmware, que también va a poder corregirse en los usuarios de X Pro 1. Eso quiere decir que a partir de ahora las cámaras van a tener una capacidad de enfoque muchísimo más rápida que la que tenían. También pues con estas nuevas ópticas motorizadas que vamos a lanzar al mercado, este 1855 con motor, que vamos a disponer de él más o menos en 15-20 días. La verdad es que esta nueva óptica que vamos a tener es una óptica que está fabricada un poco con la misma calidad que las demás. Más que explicaros muchas cosas, hace falta solamente tenerla en la mano para ver pues con la calidad que está fabricada la óptica. Es una óptica 4 de luminosidad, una óptica es un 27-84, que vamos a poder incorporar evidentemente tanto a X Pro 1 como a XZ1. Vamos también a lanzar próximamente un 14 milímetros, para tener este 21 milímetros, que había gente que nos demandaba un objetivo de un ángulo superior a lo que había hasta ahora. Y luego lo más importante es el plan de producto que tenemos ya preparados, ¿no? O sea, esto no es realmente una cámara, sino que es un sistema en sí, que va mucho más allá de estas cámaras, y en la cual vamos a seguir proporcionando al mercado pues todas las ópticas que sean necesarias para realmente cubrir cualquier tipo de aspecto fotográfico que sea necesario, ¿no? Ahora vamos a lanzar, tenemos ya las tres ópticas fijas. Ahora vamos a incorporar este zoom 18-55 y este 14 milímetros, y hay previsto para el año que viene pues toda una serie también de ópticas nuevas. Hay también un 23 milímetros, que será un 35 milímetros, una equivalencia de 35 milímetros, que es una óptica que la gente nos había demandado, los pancake, y luego también dos objetivos zoom más que van a venir también para este próximo año. Nuevas funciones también que incorporamos a la cámara, también la posibilidad de poder también incorporar en este sentido un micro, para poder también grabar voz, y luego toda una línea, yo creo que ya muy extensa también, de accesorios alrededor de este producto, ¿no? También en la funda se ha trabajado detalles como en la funda, ¿no? Pues hemos hecho una funda que a mí realmente me gusta muchísimo, porque considero que queda realmente muy elegante con la cámara, ¿no? Una funda de piel preciosa, en la cual se ha trabajado en detalles como por ejemplo el que pueda tener acceso directamente a lo que es el cambio de batería o al cambio de tarjeta sin tener que desmontarla. Yo creo que es también importante cuidar los detalles, no solamente desde el punto de vista estético, y creemos que es una funda muy conveniente para este nuevo producto. El precio de la cámara con el 1855 va a estar en 1.349 euros, ¿no? Este es un producto que, esta combinación, no disponemos de ella en este momento porque hay un retraso en lo que es la producción de estos kits. Vamos a tenerlos seguramente también unos 20 días más o menos, podemos empezar a servir alguna cosa, ya veremos también lo que podemos servir, porque hay una demanda a nivel mundial realmente muy importante, y veremos al final lo que vamos a ir teniendo, ¿no? Y de momento bueno, vamos a ofrecer otra opción para la gente que quiera disponer de esta cámara antes y que realmente pues tenga en mente la idea de utilizar estas ópticas fijas fantásticas de que ya disponemos. Hemos presentado también una propuesta, que os la digo aquí, porque realmente es una cosa de hoy, pero que si alguien desea quedarse estos cuerpos de cámara, que ya disponemos de ellos, tanto de X Pro 1 como de XZ1, ya hay cuerpos de cámaras, sin el zoom de momento, pero yo creo que hemos hecho una oferta realmente muy agresiva, porque si alguien quiere quedarse los tres ópticas fijas, contando que el 60, este de aquí es un macro, pues casi le sale gratis una.
casi le sale gratis una, porque los precios realmente que hay, si alguien quiere quedarse el conjunto de las tres ópticas, son precios realmente de mercado muy agresivos, cubrimos la misma distancia focal que el zoom, con ópticas fijas que son más luminosas y que aparte tienen un objetivo de seta que es un macro. En cuanto a la XG1, ya os explicará, vais a hablar con Manuel, solamente brevemente el tema de la XF1 también, ya que estamos aquí. La verdad es que la XF1 sigue un poco la misma filosofía. Nosotros también entendemos que es un producto precioso. Yo creo que lo primero de esta cámara es que llama mucho la atención. Es un producto estéticamente muy bien cuidado, está completamente construida en metal, de un acabado absolutamente exquisito. La verdad es que es un producto que viene a complementar un poco la propuesta que ya teníamos de X, una cámara que está en 3 colores, que es diferente a lo que hay en el mercado, porque si vemos un lineal de producto a veces las cámaras compactas se parecen mucho. En esto intentamos proporcionar también un producto que sea distinto, que sea realmente muy llamativo estéticamente, que tenga también un estilo realmente muy definido, sin renunciar para nada al tema de la calidad, que tiene que ser también un prisma importante. Esta cámara lleva el mismo sensor que la X10. La X10, si no es la mejor, es una de las mejores cámaras compactas sin duda que hay en el mercado en este momento. Tiene exactamente el mismo tamaño de sensor, 2/3, esto es un sensor más grande en la mayor parte de los casos que cualquier cámara compacta que hay en el mercado, con algunas excepciones. Y es un producto realmente que ofrece entonces un nivel de calidad también fantástico, con mucho estilo. No es una cámara pequeñita, pero realmente preciosa. Si queremos tener un producto de estilo, un producto completamente nuevo y distinto, que pueda también utilizarse pues bueno, con aquellas cosas de siempre, porque enfoca de forma manual, el zoom se controla también de forma completamente manual. Y la verdad es que hay pocas cosas que explicar, porque lo mejor es verla la cámara, ¿no? Porque la cámara es un producto de un acabado realmente excelente, ¿no? Se han cuidado aquí pues muchísimo los detalles, y lo que tenemos es una óptica de 1.8 angular, 4.9 de luminosidad, una óptica muy bien resuelta, con un zoom que es un 25-100, si no recuerdo mal. La cámara también es capaz de hacer vídeo en Full HD, además pudiendo controlar el vídeo a 1080 con el zoom. Sabemos que a diferencia de poder hacer vídeo con una camarita que tenga el zoom electrónico, con una cámara que sea capaz de controlarlo manualmente, pues no tiene nada que ver la precisión. Y realmente es un producto que tampoco me voy a querer extender mucho, porque es un producto absolutamente de diseño, que incluso la funda tiene también un acabado realmente fantástico. Bueno, no quiero tampoco enrollarme más, sencillamente daros las gracias por venir. Os dejo aquí con mi compañero Manuel y bueno, pues que disfrutéis. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Antes de empezar con la formación, en la segunda parte que vamos a estar tocando todo el rato imágenes, os voy a explicar un poquito cuál es el talante y cuál es un poco también la filosofía que creo que deberíamos de llevar. Para los que no me conozcáis otras veces, yo no formo parte del staff de Fuji. Yo soy un colaborador externo. Yo prácticamente lo que hago en el 90% de mi ocupación profesional es probar equipos, trabajo para varios medios, y en ese sentido la idea que yo tengo en relación a qué os puedo contar va a ser hablar de cuestiones técnicas, pero tampoco os voy a poner ahora cálculos matemáticos ni nada que sea muy complicado, sino lo vamos a hacer a través de imágenes. Y en ese sentido veréis que lo que tenemos corriendo ya desde aquí no es un PowerPoint, sino que es Lightroom. Y vamos a estar todo el rato trabajando archivos. Trabajando, no me refiero a editarlos, sino el tener la opción de ampliarlos al 100%, de ver su nitidez, de ver que son archivos sin editar, y desde lo que daría un JPEG directo de cámara o lo que daría un archivo RAW.
Voy a apagar estas dos primeras filas que tenemos de luz porque creo que ganaremos algo de calidad en la imagen. Ahí, veis mejor, ¿verdad? Entonces, igualmente, antes de empezar a meternos ahí a destripar imágenes, creo que es muy importante, al menos desde mi punto de vista, el entender las cámaras, el entender qué tipo de cámaras son, de dónde vienen y sobre todo qué pretenden, o bajo lo que podría ser un perfil más justo, dónde se pueden ubicar. Fijaros, estamos en equipos, todos conocéis la X100, presentada hace casi ya 3 años, un equipo bastante interesante, con una filosofía de cámara clásica. Quien haya tenido una cámara telemétrica le recordará mucho a nivel de la estética de las telemétricas, me refiero a cámaras Leica, Voigtlander y demás. No es una cámara de telémetro como tal, pero tiene heredada muchas cosas que son similares. Y en ese sentido la familia va creciendo, tanto por arriba como por abajo, y de repente llega un modelo profesional. O sea, nos planteamos en el CES en Las Vegas de este año, en enero de 2012, y Fujifilm presenta a nivel internacional este producto, la X Pro, con una serie de ópticas fijas, y bueno, sin volver a insistir en cosas que ya me imagino que habréis leído en internet hasta la saciedad, lo interesante de este producto es que es el primer sistema en una PSC y en un formato que no es reflex, es decir, oye, damos la misma calidad que un captador mucho mayor, que un sensor de 24 x 36 milímetros. Eso es lo que vamos a hablar prácticamente toda la formación. Y en ese sentido también entender que yo no os voy a contar nunca que de manera absoluta una cámara sea mejor que otra, porque no es así. Siempre hay muchos matices y muchas variables. Igual que cuando pagamos por un producto no pagamos solo por su calidad de imagen, pagamos por muchas cuestiones. Y entre todas estas variables, una que me parece muy interesante es el concepto de cámara. Esto es una cámara sin espejo, no es un equipo reflex. Yo aquí no tengo ningún espejo, eso hace que el equipo sea más pequeño, que sea más portable y al ser una PSC y no un 24 x 36, que los objetivos sean más pequeños, más ligeros, más económicos, para un nivel de detalle igual o incluso muchas veces mayor. En definitiva, lo que os vengo a contar es que podemos hacer un trabajo profesional a todos los niveles, a todas las exigencias, sin tenernos que ir siempre a la misma referencia de equipo reflex, de lo que han venido a llamar formato completo o 24 x 36, que sería un poquito más correcto. En ese sentido, ¿qué propone la XE1 junto con la X Pro 1? Bueno, pues tenemos una cámara que es más ligera, os ha contado Joan. Tenemos una cámara que, como os decía antes, al tener un sensor de menor dimensión, fijaros que esto de los objetivos, la complejidad más grande es que al final, si yo tengo que llenar esta superficie, tiene que haber un objetivo que proyecte un círculo para esa superficie. Si yo tengo una superficie mayor, imaginaros 24 x 36, el objetivo angular tiene que llegar bien al centro y a la esquina, y no es lo mismo llenar este rectángulo que llenar este rectángulo. En ese sentido, una PSC tiene sus muchas virtudes respecto a un 24 x 36, sobre todo cuando hablamos de ópticas fijas y hablamos de objetivos en torno a pues, f1.4, máxima apertura, f2, f2.4. Ya sabéis que cuando compráis un objetivo, y un objetivo de este calibre, es una focal fija de alta luminosidad, nos interesa mucho que dé bien en el centro, pero que también dé bien en las esquinas. Ahí tenéis el equipo montado con el 18. Ya veréis luego en imágenes el rendimiento que da centro, esquina, incluso las máximas resoluciones. Rendimiento me refiero a todos, aquí decirse parámetros de nitidez, parámetros de aberración geométrica, aberración cromática, viñeteo, típicos problemas o artefactos que surgen en esto de la óptica. También una cosa que quiero comentar, si alguien no entiende cualquier cosa que estoy contando, o no está de acuerdo, o le parece que estoy diciendo una locura, lo más interesante es que lo saque adelante. O sea, yo no vengo aquí a contaros cosas y que realmente todos os quedéis callados y ale, estemos aquí el tiempo de formación, porque sería una cuestión de marketing que a mí la verdad no me interesa nada. Entonces, si alguien tiene una duda, es un momento idóneo para sacarla adelante y lo planteamos y vemos un poco cómo manejamos esa información. Fijaros, 35-1.4 son un objetivo equivalente a un 53 más o menos, y el objetivo macro, el 90-2.4.
Obviamente está la X1 y mucha gente dirá, bueno, pues si tiene la misma calidad, ¿qué pasa ahora con ese equipo? Porque teniendo la misma calidad de imagen igual no me apetece gastarme más dinero hacia un equipo que supuestamente lo único que me marca es un Pro delante. Bien, llevamos como 3-4 años que en tecnología digital se está haciendo una filosofía que a mí me parece muy oportuna, que es escalar la calidad. Veis como equipos, me da igual que sea reflex, no reflex, equipos telemétricos, cualquier tipo de dispositivo que capture imágenes, lo que empieza a hacer es una estrategia de tengo un equipo de gama alta, me da igual, Canon, Nikon, Olympus, lo que sea, y más o menos al año y medio saco un modelo amateur avanzado que tenga esa tecnología, que herede esa tecnología. Y voy escalando eso hasta el sustrato de amateur inicial, que sería una reflex de entrada o un equipo, por ejemplo en Olympus una pen de entrada. Eso lo veis desde las cámaras pues, Canon o Nikon, que empiezan a heredar procesadores y sensores de gamas superiores, todos sabéis un poco de qué equipos estoy hablando, desde las cámaras Panasonic, Olympus, que empiezan a coger los captadores, por ejemplo en la AMD con las nuevas pen, y en Fujifilm con el trasvase de captor y procesador desde la X1 a la X1. ¿Qué ocurre? Que es que no solo pagamos por calidad de imagen. Entonces, cuando un profesional se dedica 8 horas al día a hacer imágenes y confía su trabajo en esa herramienta, en muchos casos la calidad de imagen es solo un porcentaje de lo que está pagando. Y en ese sentido, si por ejemplo tenemos un cuerpo de aleación de magnesio íntegro, aleación de magnesio X1, frente a un cuerpo parcialmente elaborado en aleación de magnesio, es una mezcla de otros metales, pues bueno, el tener un equipo más robusto ya es una garantía. El tener un visor híbrido óptico y electrónico, estoy hablando X1 respecto a X1, porque se puede plantear esta duda, es una duda bastante lógica, pues también es una garantía, ya no solo de que la calidad de imagen sea mejor o peor, va a ser la misma, sino que el uso para ese tipo de profesional seguramente sea más flexible y operativo. Deciros también que por el propio transcurso de la tecnología esto va a seguir ocurriendo, o sea, va a haber trasvases de tecnología de gama alta a gamas medias todo el rato, e incluso con paradojas como pasa aquí mismo. Voy a poner la imagen del visor, un visor óptico híbrido X1, bien, pero el electrónico 1,44 millones de puntos. Y el electrónico, y además es un electrónico de categoría LCD, no es un OLED. Y aquí, simplemente porque al final el tiempo, incluso aunque sea un año, va pasando, y hay acuerdos que cambian en cuanto a los componentes y las marcas que elaboran los componentes, pues aquí tenemos ya en la X1 un equipo supuestamente inferior, un OLED, ya sabéis que eso nos va a dar una relación de contraste más amplia, y aparte de ser un OLED, es un OLED de 2,36 millones de píxeles. No nos vamos a poner a hacer cálculos, pero en una pantallita que es diminuta, condensar 2 millones con 3 millones de puntos es casi tener más de 300 puntos por pulgada en un visor electrónico. Ya lo veréis cuando cojáis el equipo, que realmente no es un visor óptico y de hecho en ciertas situaciones puede tener un ligero desfase de movimiento, por eso habríais que pagar y tendríais que pagar más en la X1, pero oye, es un visor muy nítido y es un visor que la verdad que para ser un visor electrónico empieza a ser como una garantía de éxito. Pues bueno, veis aquí claramente la diferencia, ¿no? Aquí no necesitamos el alveolo ni las lentes del visor óptico directo, y aquí la X Pro 1 pues obviamente sí. Ahora bien, se ha escalado también la ergonomía. No solo se trasciende y se transmite la calidad de imagen, sino que todo lo que es el manejo y filosofía, que viene ya desde la X100, desde los mandos físicos, fijaros, obturación, dial de compensación, accesos directos y ruedas, todo eso está prácticamente intacto. Incluso las cosas más interesantes, el botón de acceso rápido, del Quick Menu, y esta especie de agarre extra para el pulgar, y en el frontal, algo que le faltaba a la X100 y que se echó mucho en falta, una especie de grip que sí está en la X1 y que la verdad que hace que el equipo, siendo el mismo tamaño de la X100, que es otra de las cosas más interesantes, fijaros, estamos en un tamaño muy parecido a la X100, pues tiene un agarre todavía mejor, tanto por la parte trasera
fijaos la parte donde apoya de manera natural el pulgar, como en la parte frontal del equipo. Esto es un poco lo que os decía de filosofía de equipo. Yo tengo un equipo que es más pequeño, lo puedo hacer operativo más rápido, y ante todo algo que hemos planteado en la charla de la mañana, y que creo que algunos que ya me conocéis ya me habréis visto decir, que claro, no es igual cuando yo estoy haciendo un trabajo, imaginemos que estoy haciendo un reportaje en la calle o estoy trabajando para un periódico, sacar este equipo y hacer las fotos, que sacar una cámara reflex de 24×36 con un objetivo tal que así. Quiere decir que todo lo que me rodea va a estar muy atento de quién es esa persona, si es periodista o no y qué está haciendo. Y a mí no me importa salir en las vacaciones de nadie, no me importa a lo mejor que alguien me está haciendo una fotografía con una cámara que además parece una cámara de carrete, una cámara de fotografía química, pero a lo mejor sí me importa o cambio mi actitud si veo que hay alguien con un camarón gigante al lado. Entonces esa es una de las filosofías también que desde la X100 hace que incluso con la X100 cuando no se pretendía se esté usando a nivel profesional en, bueno, sobre todo fotografía de reportaje, fotoreporteros y fotografía documentalista. O sea, hay mucha gente usando la X100 ya no solo como segundo cuerpo, sino como cuerpo principal. Fijaros, mismos tamaños. Y bueno, a partir de aquí vamos a ir viendo imágenes y creo que ya va a ser más operativo. Me voy a acercar el portátil para no salir tanto del plano del vídeo. Decía que va a ser más operativo y que creo que va a ser más funcional. Pues directamente el Lightroom. Es decir, no lo vamos a hacer a modo de presentación. Yo os iré comentando un poco todo. Pero lo bueno e interesante de todo esto es que las imágenes son todas tomas sin editar y que vamos a poder, pues eso, meternos un poco dentro de ellas, ¿no? Verlas al 100%, comparar, que también tengo comparativas con otros sistemas, que me imagino que os interesará mucho esto de si realmente es igual o no es igual, o es competente frente a una cámara de un formato mayor. Y bueno, vamos a hacer un primer recorrido de lo que yo creo que sería lo normal cuando coges un equipo, o sea, qué espera una persona a nivel de calidad de un equipo de este calibre. Me hago un primer recorrido por Bilbao, recorro varias zonas en las que puedo un poco utilizar las tres ópticas principales y en ese sentido pues fijaros, tenemos unas primeras tomas hechas con el angular en las que además, aparte de juzgar las imágenes como bonitas o feas, que realmente no es el criterio en este caso, todas las imágenes están buscadas porque cuenten algo técnico y que se pueda ver de manera visual. En las que además, como decía, pues bueno, lo hemos puesto un poco complicado. Es decir, si yo os enseño imágenes a los ISOs más altos, pero resulta que lo que hay adelante, lo que la situación que tengamos, el contexto que tengamos, y le sobra luz por todos los sitios, pues obviamente no va a haber ruido en ninguna parte. Porque el ruido electrónico se genera más por subexposición que por un ISO elevado. Entonces, es casi más complicado resolver una imagen a 1600. Lo voy a hacer todo el rato, metadatos visibles, ¿vale? Fijaros, 1600. Encima ponemos también en compromiso el autofoco, o sea, la voy a hacer a la máxima apertura, estamos en F2, pues bueno, 100% de la imagen. Y vemos como a F2, a 1600, parece ser que este tándem entre una óptica fija, última luminosidad, un captador que no es cualquier captador, es un captador un poco distinto y un procesador que entiende todo este conjunto, hace que pueda tener el foco bien preciso. Os digo, hay un cambio de nitidez importante entre lo que veis en el proyector y la imagen en el portátil. Por lo tanto, si alguien luego quiere visualizar de manera fina alguna imagen, yo dejaré el portátil abierto. Los que estáis en primera fila sí que creo que podéis ver un poco esto. Una diferencia sobre todo en nitidez importante, ¿eh? Eso quiere decir que es bastante más nítida la imagen que puedo ver en el portátil respecto a la que veis en el proyector. Pero bueno, de manera didáctica nos vale. Y en ese sentido os decía, vamos a las zonas complicadas. ¿Hay ruido? Pues hombre, claro, hay ruido. ¿Pero qué ruido es? Es un ruido que ya veremos luego con las tomas comparativas. Fijaros, ¿no? Zonas superpuestas. Fijaros cómo está hecha la imagen. La imagen tiene casi todo su desarrollo
no os voy a explicar cosas que ya sabéis. Fijaros el histograma, casi todo su desarrollo en las subexposiciones, en las zonas más oscuras, que es lo más complicado de resolver. Entonces, todas estas zonas, que son más oscuras, tienen una especie de granulado, de ruido que llamaríamos en luminancia. O sea, es un ruido que no estorba a la información de la imagen, como un grano, si lo queremos llamar así, pero no hay un salpicado rojo, verde, azul, que destruya toda la información, que es lo que pasa en otras categorías de cámaras, incluso en cámaras profesionales. Seguimos un poco con este recorrido. Estamos ahora con la óptica más angular, ¿vale? Yo os voy enseñando imágenes, algunas las ampliaremos, otras no, porque quiero que nos dé tiempo a recorrer un poco todas las ópticas. Igual, fijaros esta imagen que yo os la pongo para que veáis la latitud que tiene el sistema como tal, o sea, la capacidad de descripción en detalle desde la zona negra más empastada y que está ya con un ligero detalle hasta la zona blanca a punto de quemarse, pero con detalle. El proyector se zampa bastante de la imagen y nos contrasta toda esta zona. Igualmente, la gente que está en primera fila, pues un poco da... Os voy a subir un poco esto para que lo veáis, porque es importante que veáis la diferencia. No sé si todos lo apreciáis, porque claro, si yo giro la pantalla cambiará, pero hay una diferencia importante de los tonos que están en la proyección y los que están en la imagen captada, ¿no? En definitiva, luego, ya sabéis, quien quiera que se acerque, porque además es muy interesante que podáis confirmar todo esto. Y seguimos un poco hablando del angular. Fijaros, a 5,6 prácticamente las tres ópticas alcanzan su máximo rendimiento, tanto el 18 como el 35. Sabéis que los objetivos tienen un diafragma de máxima apertura, normalmente dan un rendimiento más bajo, van subiendo el rendimiento hasta un diafragma, un número F de máxima resolución y vuelven a caer por difracción. Esa curva, que es conocida normalmente técnicamente por todos los diseñadores de objetivos, en este caso, a 5,6 las tres ópticas estarían dando el máximo de sí, exprimen al máximo el sensor, exprimen al máximo sus elementos ópticos. Con una diferencia en el macro que sería casi a F8, sería cerrar un punto más. Pero bueno, fijaros, a 5,6 la descripción y el detalle que tenemos. Tengo también otra toma en la que se aprecia bastante bien, es F5. Y pasamos a imágenes captadas con el 35. Tampoco voy a enseñarlas todas, simplemente las que creas que son, pues bueno, más representativas. Fijaros una imagen también tendente a la subexposición, aunque está en una exposición más o menos correcta, pero aquí lo que estoy analizando es más nitidez a F4, que lo mismo que antes. Yo recomiendo que la gente que lo quiera ver bien luego se acerque al ordenador. Es una nitidez que nos va a costar encontrar en un objetivo de 600 euros, que es lo que cuesta esta óptica, por ejemplo, para 24x36. Entonces esta es la diferencia de concepto, el poder tener objetivos más pequeños con una buena base en el sistema de captar con un sensor de última generación y un procesador que entienda todo esto, y tener una relación de compromiso entre tamaño y calidad realmente buena. Otra imagen cantada con el 35, os enseño alguna cosa del macro. Por ejemplo, algo que vamos a pasar a ver ahora, que sería el bokeh, o la capacidad de tener un foco muy definido. Imaginaros a plena abertura, 1.4, F2, 2.4, dependiendo de la óptica que manejemos, o incluso a diafragmas intermedios, 3.5 o 4, y tener un plano totalmente nítido y una suavidad, un desarrollo al desenfoque que sea muy en progresión, muy progresivo y muy armonioso. Esto se llama bokeh. Y es un término que realmente no hay un test, por así decirlo, homologado para medirlo. Es más una sensación que un criterio técnico en el cual podemos ver que hay un desarrollo y una armonía desde el punto nítido hasta el desenfoque. ¿Dónde vemos esto mejor? Pues fijaros esta imagen.
bastante representativa. Quiere decir, por esto también se paga en un objetivo. Cuando estáis cogiendo un macro, sobre todo, vais a ver que hay una determinada característica en su ficha técnica que pone objetivo 9 palas, 11 palas, 10 palas. ¿Qué es esto de las palas? Las palas es el número de palas que conforman el iris de diafragma, que lo hacen más o menos redondo, y cuanto más redondo y perfecto sea, mejor va a ser esta transición. De tal manera que si es como en el caso de la serie X, yo pueda tener un foco crítico, o sea, un foco muy selectivo, y de repente una transición al desenfoque muy suave. Aquí se ve bastante bien. Todo esto es una aportación óptica de cómo se conforma el diafragma. Y fijaros, esta imagen, que puede ser más o menos bonita o fea, lo interesante es la capacidad del autofoco, que es algo bastante crítico, de enganchar a 1.4 con nitidez. Metadatos, y fijaros, todo esto es XE1. 1.4, ISO 200, el objetivo estándar, por así decirlo, el que equivale a un 53, y bueno, pues ahí tenemos el detalle al 100% de la toma. Igual, ¿no? Ahí, según nos vayamos acercando, pues obviamente vamos a forzar más esa profundidad de campo, porque se va haciendo más limitada y se va a acentuar más esta sensación. Fijaros, esta imagen me interesa mucho, en la que también se puede ver perfectamente que estamos a un diafragma 1,6 y que el plano de foco es realmente pequeño. Daros cuenta, voy a quitar un momento metadatos para que tengamos más imagen. Daros cuenta que está enfocado aquí, pero todo lo que se salga perimetralmente, arriba, abajo, izquierda, derecha, va a estar desenfocado enseguida. Y va a estar desenfocado en esta transición, ¿no? En esta suavidad. O sea, si yo me voy hacia este lado, enseguida tengo desenfoque, me voy hacia este lado, tengo ya la imagen desenfocada para arriba o para abajo. Y eso hace que esta imagen, pues bueno, sea también muy útil para verificar que, por un lado, los objetivos a la máxima apertura están dando una nitidez extraordinaria, y sobre todo, que fijaros cómo engancha bien el autofoco. Estas imágenes están hechas todas con una AF, de manera que me enfoca a esta línea, este plano que es muy sutil, y todo lo demás, como está a 1.4, me lo está dejando en desarrollo de desenfoque. Bueno, aquí viene la parte divertida y en la que creo que, me imagino, tendremos más interacción. Fijaros, algo que ya hicimos con la X:1, vamos a colocar esto un poquito primero. Vale. Algo que ya hicimos con la X:1 es comparar realmente su rendimiento de una manera cuantificable, objetiva, y a poder ser con las mejores condiciones para cada sistema. Quiere decirse que tenemos, lo vamos a ver todas porque obviamente nos teníamos toda la tarde aquí, pero creo que sí las más representativas. Bueno, pues tenemos una serie de cámaras que, si bien el lanzamiento de la X:1 en enero de 2012 pudimos cruzar datos con algunas cámaras importantes de 24x36, pues la Canon 5D Mark II y, si no recuerdo mal, la Nikon D3S, y algunas más, Olympus OMD, Sony Nex 7 y demás. Pues bueno, hemos actualizado esta tabla, hemos cambiado el modelo y, fijaros, EOS 5 Mark III, un equipo bastante actual, y la Nikon D600, que bueno, que se ha presentado en Photokina, o sea, es muy actual. Eso como los dos representantes, por un lado gama alta y por un lado el primer precio en 24x36 en Nikon, pero no deja de ser un sistema, pues eso, de sensor mayor, profesional. Las dos gamas, mismo captor, mismo procesador APS-C en Fujifilm, X1, X:1, a ver si daban lo mismo o no daban lo mismo. Y bueno, pues ya, dado que ya estábamos cacharreando, pues metemos también Olympus OMD y Panasonic G5.
Os explico, antes de empezar, pues esto, hacer combinaciones de unos y otros. Por un lado, vamos a ver que a la hora de comparar peras con peras y peras con manzanas, lo interesante es establecer una metodología, ¿no? Esto en los medios en los que colaboras es lo primero que contamos, antes de emitir ningún juicio de valor, oye, cómo hemos hecho las cosas para que veáis un poco la transparencia, ¿no? En ese sentido, cuando estamos ante tipologías de cámaras distintas, me refiero a tamaños de sensor diferentes, tenemos que saber que yo no puedo utilizar el mismo diafragma bajo objetivos que tengan una focal similar y una calidad similar. ¿Por qué? Porque ese diafragma es una relación, pero no es un valor absoluto. O sea, para explicarlo bien y de manera clara, un f8 en 24x36 no da la misma profundidad de campo que un f8 para una cámara de micro 4 tercios, ni para una compacta, ni para un móvil, ni para una cámara de un formato superior. Entonces hay que hacer un cálculo de cuál es la profundidad de campo equiparable y cambiar las luces, o sea, utilizar un sistema de luz artificial de estudio, poder ser calibrado, para que podamos tener la misma exposición y la misma profundidad de campo. En ese sentido, cuando estamos comparando una APS-C frente a un 24x36, el cálculo de los equipos que hemos estimado es más o menos un punto. También tenemos que tener cuidado de no entrar en difracción, o sea, que el objetivo de repente estemos juzgando nitidez y si está cerrado a f16 o f18, pues ya no está dando lo que realmente da ese objetivo a 5,6 o a f8 o a f11. Entonces, hemos utilizado objetivos con los que podamos difragmar hasta más o menos f16 sin problemas de difracción. Hemos tirado de teles más macro, en el sentido de focal fija macro telecorto, en todas las familias, los mejores macros de cada familia, quiere decir que, pues por ejemplo, si probamos la AMD, nos vamos al 50 Zuico F2 con adaptador, porque es mejor aún que el 60 nuevo. Entonces, intentamos ser justos con los equipos y es un poco que veréis siempre, ¿no? Que a mí esto de las valoraciones maniqueas de que una cámara es perfecta y otra es malísima, pienso que no vale para nada. Entonces, veremos que ni la X1 ni la X4 va a ser la mejor de todas, pero sí que es bastante comparable en algunas cosas, ¿no? Las cosas que son fundamentales. Bueno, pues empezamos y lo que os decía, si tenéis cualquier duda, la sacamos adelante. Yo creo que lo más interesante es empezar un poco por las grandes, o si queréis para descartar ya dudas, cogemos las dos X, X1 y X Pro 1, nos vamos a 3200, porque ya para allá vamos a andar con ISOs bajos, porque todas van a dar bien a ISOs bajos. Cogemos primero los JPEG, y bueno, pues ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Tenemos por un lado XE1 y por otro lado X Pro 1. Veis en los metadatos, lo voy a subir, lo veis arriba, ¿no? X Pro 1, X Pro 1, XE1. Vale, oculto metadatos para tener más información. Misma óptica, mismas condiciones de luz. 3200 en los dos casos. Y luego lo podéis revisar aquí si queréis, porque fijaros, es que hay cosas que realmente se pierden. Aquí se empasta detalle que en el archivo sí tenemos una imagen, o sea, una especie de imagen proyectada roja que nos está alterando un poco, o sea, todo esto, hay luz aquí parasitaria que nos está quitando algo de nitidez, pero en definitiva son prácticamente idénticas. O sea, sí podemos decir, o garantizar, que la XE1, X Pro 1, dan los mismos resultados de calidad final. Son productos distintos para distintos perfiles, pero la calidad final es la misma. O sea, podemos recorrer la imagen y la calidad es, ya os digo, o sea, lo ponemos lado a lado, recorremos todo el bodegón y es prácticamente lo mismo. Vale, visto esto, luego también dejaré el portátil por aquí si alguien quiere cacharrear, o sea que no hay ningún problema. Pues vamos, pues por ejemplo, XE1, Nikon D600, primero nos iremos a los JP. Fijaros, hay varios matices. Por un lado,
Aun intentando equilibrar las mejores ópticas en cada sistema, cada objetivo marca una pauta de contraste y matiz de color. Eso es comparable también. En cuanto al equilibrio de color de las tomas, puede variar porque está pautado para los mismos grados Kelvin, pero aun siendo así, sabéis que las cámaras, esto del white balance es un poco un invento. O sea, realmente lo que hacen es mover 3 canales RGB de manera interna, y si yo llego con mi puntero digital de Lightroom, Photoshop o lo que sea, y le doy a un parche gris para igualarlo, estoy cambiando, estoy manipulando el ruido electrónico que tengan las imágenes. Por lo tanto, se han pautado todas al mismo valor de grados Kelvin. Lo que pasa es que, como ya sabéis, todas las marcas no dan, eso es igual que los televisores, no se ven igual, no tienen el mismo equilibrio de color, aún marcando ese mismo valor. Por lo tanto, se entiende que es menos malo el dejarlo así que modificarlo digitalmente, porque yo, si hago eso, cambiaría el criterio de la prueba porque no sería objetivo. Estoy modificando el ruido electrónico. Esto es tan claro como que si yo tengo una imagen muy amarilla y tengo aquí los 2 canales, rojo y verde como más nutridos, y tengo el azul muy subexpuesto, cuando yo le pincho al gris y igualo esa toma, ¿qué hace el canal azul? Se está subiendo la exposición, viene a igualarse con los otros 3, pero ojo, estoy subiendo una imagen que está subexpuesta en ese canal, por lo tanto tengo más ruido. Entonces, por eso pasa eso, ¿no? Es un matiz pequeño, pero es un matiz importante si queremos ser justos con los equipos. Bueno, vamos a ello. Fijaros, 3200. Partimos de resoluciones nominales distintas. Estamos en 3200 JPEG directo de cámara, 16 millones de píxeles APS-C, 24 millones de píxeles, si no me equivoco, Nikon D600, 24×36 JPEG directo de cámara. El punto de foco es el mismo. El ruido que hay en una y otra es totalmente diferente. La nitidez, aunque podáis ver ligeras diferencias, son bastante parejas, o sea, no hay una diferencia muy clara. Sí que es cierto que en una tenemos más resolución y en otra podemos decir que hay más nitidez, son valores diferentes, pero lo que me interesa ahora sobre todo es qué pasa con este ruido cromático, qué pasa con las zonas que están más expuestas. Obviamente el bodegón se hace de una manera determinada para que genere problemas, para que haya artefactos, ruidos, problemas de latitud y demás. Entonces fijaros, este área por ejemplo y este área. Igualmente pasaría aquí y aquí. Sí que es cierto, aquí casi no se aprecia que Nikon en los ISOs más altos mantiene bastante mejor la saturación de los colores, eso sí es verdad. Y es bueno, pues una característica importante. Ahora, en cuanto a la naturaleza del ruido y cómo se genera, en la Nikon D600 en los JPEG directo de cámaras, ahora veremos los RAW, pues para 3200 la verdad que podemos decir que siendo una APS-C se mueve muy bien. O sea, está generando muy poquito ruido electrónico y sobre todo un ruido que no afecta a la nitidez de la imagen y que no genera ruido cromático, que es esto de aquí, este punteado rojo, verde y azul. Si vamos a ver los RAW, vamos a ver que es totalmente distinto, al menos cómo se comporta la Nikon. Fijaros, aparte de que, bueno, que esto de analizar RAW ya de por sí tendríamos que hablar de muchas más cosas, porque partiendo de una base es que se supone que es virgen, es el archivo más desvirtuado de todos, es un archivo súper tocado en todos los parámetros. Por cada revelador voy a tener un tipo de imagen diferente en ruido, en nitidez, en incluso, y esto es muy importante, distorsión geométrica, aberraciones ópticas varias, o sea que la codificación o algoritmos que da la marca hacia Adobe, por ejemplo en este caso, para que Lightroom entienda esto, es ya de por sí una medida para comparar. Y en ese sentido, pues hombre, parece que Nikon en los RAW da un poco mejor que los JPEG, pero seguimos teniendo unas diferencias importantes. No olvidemos un equipo que es más caro, prácticamente el doble de caro, y que es mucho más grande, y las exigencias ópticas para cubrir este formato son más importantes, son más difíciles de salvar que para cubrir este.
De hecho, esto es así, y cuando nos vamos a una esquina, pues fijaros, es muy ligero, ¿eh? Estamos en matices sutiles. O sea, siempre que analicemos equipos profesionales, nunca va a ser una distancia de madre mía, este equipo es una porquería y este es fenomenal. No, van a ser siempre matices muy ligeros. Pero aberración cromática, incluso en el RAW con la codificación del Lightroom, que ya lo corrige, lo sabéis de sobra, que cuando abrís un archivo ya hay una serie de cosas que están funcionando. Y tanto nitidez como lo que sería calidad de imagen, pues bueno, la verdad que para ser la esquina del fotograma es bastante digno. APS-C, ¿eh? Vale, vamos a otra. Voy un poco rápido porque quería ver más o menos 2 o 3 cámaras que son un poco representativas y luego ya os digo, yo os voy a dejar aquí el cacharro encendido por si alguien quiere trastear. Igualmente, si alguien quiere volver a ver alguna imagen, me lo pedís. Vamos, pues por ejemplo, con la 5. Igualmente, no me paro en los ISOs bajos porque es que todas las cámaras actuales, si están bien iluminadas con una toma de estudio, quedan fenomenal. O sea, puede haber diferencias de nitidez, bien, pero es que prácticamente todos los equipos están dando muy bien ya a ISOs bajos. Por lo tanto, por no perder mucho el tiempo, nos vamos ya a ISOs que son más o menos comprometidos. A ver que no me haya equivocado. Creo que os lo he puesto al revés. Sí. Vale. Vamos a ver, X y 1. Sí. Fijaros, una cosa muy importante que pasa con esta cámara y este archivo. Parecen exposiciones totalmente diferentes. ¿Qué ocurre? ¿De aquí alguien tiene la Canon 5D Mark II? ¿O la ha usado? Vale, os explico. En tecnología digital, en segmento profesional, se valora bastante las opiniones de los usuarios. Y vais a ver cómo desde año a año lo que ha opinado un segmento, un colectivo importante hacia un equipo, normalmente tiene repercusión hacia el modelo siguiente. En Canon, por ejemplo, esto lo vemos muy claramente. A ver, también es cierto que está contrastando además el proyector, pero os explico esto. Que en la 5 Mark II lo que ocurría es que el JPEG de cámara era blandísimo. O sea, daba una nitidez muy baja y daba un contraste muy bajo. Lo que ha hecho Canon en esta ocasión con la Mark III, con los ajustes por defecto, es que da un contraste, para mi gusto, casi demasiado elevado y da una máscara de foco muy elevada en el JPEG de cámara. En el RAW no, ¿eh? Y vamos a ver cómo cuando comparemos el RAW parece una exposición distinta. Es una cuestión de el procesado en cámara del JPEG. Esto también pasa en Nikon, pero pasa un poco a la contraria. En Nikon tenían un muy buen JPEG en la Nikon D3S y el RAW pues estaba bien, pero se queda un poco por detrás. Y con la nueva Nikon D4 y la nueva Nikon D600, la verdad que han logrado afinar mucho el RAW, también porque me imagino que habrá más información de cara a los procesadores, a los reveladores comerciales. Y como habéis visto, tenemos menos ruido, que eso no es para nada habitual en el RAW, que en el JPEG de cámara. Normalmente el JPEG de cámara, cuando viene ya bien procesado, nos está quitando prácticamente todo el ruido, nos está quitando la aberración cromática, geométrica y demás. En ese sentido, si nos ponemos a valorar solo los JPEG de cámara, vamos al punto de foco como antes. Pues fijaros, se come mucho por la parte de contraste. Sí que es cierto que aquí estamos 16-22 millones de píxeles. La nitidez es mayor en el equipo de Canon, en el sentido de que se podría leer, es que no, en el proyector no se ve bien, pero vamos, se podría leer bastante bien toda la línea de profundidad de foco de la Mercury, que es la cámara que tenéis ahí delante. Y bueno, lo que a mí me interesa es que pasa un poco lo mismo que antes. La generación del ruido es diferente, aunque aquí estamos a un nivel que se puede decir equiparable, que ya es bastante. O sea, una APS-C, una cámara de menos de 1000 euros, en comparación con una 24x36 segmento profesional que ronda casi los 3000. Entonces es bastante diferente.
Si vamos a los archivos RAW vais a ver cómo veis esta diferencia que os comentaba del contraste. Vamos a ver. Bueno, sabéis que no cuadra perfecto por el tamaño, la diferencia de archivos, pero fijaros, hay mucho menos contraste en la misma toma, no son tomas distintas, es la misma toma. Y sí que es cierto que, bueno, que la arquitectura de sensor y la relación de píxeles para ese tamaño da una muy buena nitidez, pero ojo, es que esta no se queda por detrás tampoco, estaría en algo muy equiparable. Aquí tenemos quizás un poquito más de nitidez, pero el ruido, tanto en luminancia como en crominancia, aquí está más controlado. Entonces es algo interesante, ¿no? El juzgar los equipos de manera justa, bajo las mismas condiciones, bajo los objetivos los mejores posibles en cada caso. Fijaros esta parte, ¿no? Muy diferente. Cómo se genera el ruido aquí, cómo se genera el ruido aquí. ¿Hay más nitidez? Sí, hay un poco más de nitidez. También tengamos en cuenta eso, es un equipo bastante más caro. Y por último, aunque sé que está un poco agarrado por los pelos porque ya no son cajones parecidos, tenemos la Olympus OMD, que mucha gente intenta un poco ponerla en la misma línea, siendo equipos de calidad muy diferente. Cámara que por cierto a mí me interesa mucho, me parece una muy buena cámara. En el laboratorio de pruebas tenemos una en la que constantemente estamos trabajando, haciendo cosas, creativas y demás. Y en ese sentido, sería por precio la cámara más comparable. Digamos que estamos en cámaras en torno a los cuerpo 1000 euros. Fijaros lo que os decía, si buscáis referencias de la calidad óptica de este objetivo, el Olympus 50 y Fuico F2 es prácticamente el mejor objetivo macro que se ha hecho en tecnología digital Olympus. Pero bueno, no es cualquier objetivo el que hemos comparado. O sea, el objetivo macro de Fujinon, y el mejor objetivo macro de Olympus, por ser un poco justos, ¿no? Aquí realmente me daría igual ver los JPEG que ver los archivos RAW, es un poco, o sea, pasa un poco lo mismo. Si queréis vamos directamente a los RAW. Entonces esa es la limitación que tiene a día de hoy la Olympus OMD. Ha pegado un avance tremendo respecto a las PEN anteriores. También partimos de un sensor distinto, estamos ante una arquitectura de Sony cuando lo que hacían antes era una arquitectura de Panasonic, pero bueno, hay diferencias importantes en cómo resuelve el ruido una y otra. Y en zonas complicadas, pues obviamente esto va a ser todavía más visible. Podemos ver como a 3200 las dos. Voy a dejar un poco marcado los metadatos para que veáis 3200 XE1, OM. Y esto es un poco lo que os venía a contar. En definitiva, pues que no hay ninguna cámara que sea la mejor y obviamente pues cada una se hace valer por lo que representa en su filosofía, su precio y su sistema, ¿no? A mí lo que me interesa de la XE1, como de toda la familia X, es el poder hacer un trabajo, pues eso, que tenga unas cotas de calidad alta, que pueda hacer un encargo profesional y no me tengo que ir siempre a equipos reflex, o no tengo que ir siempre a un equipo estrictamente reflex. Os digo también que para determinados perfiles esta cámara nunca va a ser una cámara principal, puede ser una cámara secundaria, pero eso también es un buen planteamiento, el que yo para determinadas exigencias necesite una rapidez de foco todavía mayor que esta ya ha mejorado, o que necesite una fiabilidad en puntos AF o en medición matricial, o una capacidad para operar con teles más largos, que eso sería típico mundo reflex, perfecto, pero ten en cuenta que tienes equipos menores en tamaño y en precio que tendrán calidad pues muy equiparable, ya os digo que igual o incluso en algunos casos superior. Hasta aquí, si queréis hacemos una ronda de preguntas
y luego yo os voy a dejar libre disposición tanto de los equipos, a que los podáis coger, tocar, ver un poco, analizar los visores, como en el portátil, quien quiera ver alguna imagen concretamente, pues también lo podéis hacer. ¿Dudas, quejas y reclamaciones? ¿Se puede procesar? ¿Cuándo se podrá procesar con Photoshop? Se pueden procesar, con Lightroom se pueden procesar ya. Y con la última actualización de Adobe Camera Raw también. Ten en cuenta que estás en una arquitectura que es idéntica a la X:1. Por lo tanto, todo lo que sería codificación, o sea, lo que le da Fujifilm a Adobe para, oye, tienes que entender esto, esto y esto para que la imagen salga bien, ya está hecho. O sea, cuando de repente presentan un producto y tarda un mes o mes y medio en salir una actualización o plugin para Adobe Camera Raw o para Lightroom, esto normalmente suele ocurrir porque hay una especie de trámites o negociaciones entre marca y marca de reveladores para toda una serie de correcciones o algoritmos que tiene que entender, porque si no, no va a dar una buena calidad. Volvemos un poco a lo de antes, ¿vale? Sé que me voy un poco por la mano, pero es casi necesario. Si yo me cojo este archivo y te lo abro con Capture One, te lo abro con Aperture, te lo abro con Lightroom y te lo abro con un revelador de terceros, o sea, no comercial, cada imagen es diferente, totalmente diferente, en todos los parámetros que podrías cuantificar como calidad de imagen, nitidez, ruido electrónico, distorsiones geométricas, aberración. No te estoy diciendo que tú aquí corrijas algo de base cuando la abres. Eso significa que hay una codificación y un intercambio de información. Lo bueno en este caso es que eso ya está hecho, esa parte ya está tramitada con la X:1, porque tienes la misma base de sensor y de procesador. Entonces podrías abrirlos ya. De hecho, los RAW que hemos abierto, esto es Lightroom 4, última versión. Te puedes operar con ellos. Lo que sí sabes que tienes que cuadrar, si vas a luego hacer cosas con Photoshop, por ejemplo, y quieres abrirlo con capas o capas inteligentes o demás, tiene que ser última versión Lightroom, última versión Photoshop. Porque si yo aquí doy a editar, por ejemplo, en Photoshop, y tengo una versión CS5, por ejemplo, si no es la 6 no me abre ya, no entiende ese archivo. No te estoy hablando de abrir el RAW con cámara RAW. Te estoy hablando, por ejemplo, sabes que hay unas opciones en Lightroom para editar directamente en Photoshop. O sea, te hace el paso de abrir el RAW y tienes ese archivo, por ejemplo, como objeto inteligente, que es muy interesante, en el cual puedes aplicar muchos parámetros por capas. Bien, si no cuadra última versión de cada uno de los software que intervienen en esa acción, no se puede abrir. Pero bueno, si tienes los últimos, Lightroom, Adobe Camera Raw, Photoshop, lo puedes abrir. Esa es un poco la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Sí, la X:1 que sale ya, a partir del PPR, que sale ya con la mejora del enfoque. Sí. Ya sale instalado. Sí. No hay que actualizar. Sí. Con la X:1 tendrías que realizar la última. Bueno, realmente hay una actualización última que es un parámetro menor, pero la importante es la 2.0. El firmware 2.0 lo que hace es mejorar la velocidad de enfoque y se nota muchísimo con el macro, por ejemplo. También mejora uno de los criterios que yo pienso que era de los más importantes en cuanto a quejas, posibles cosas a mejorar, y es la consecución del enfoque manual. Cuando yo hago este movimiento, sabéis que no estamos ante una helicoidal, o sea, esto ya no representa un movimiento físico de engranajes, sino que yo muevo esto, hay una especie de cablecito que está moviendo un grupo de lentes, impulsos electrónicos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría? Yo movía, pero la relación de planos en los que estaba enfocando no siempre era consecutiva, había un ligero desfase. Entonces, eso también se corrige en la versión 2.0. ¿Qué ocurre? Que la X:1 ya incorpora estas mejoras. Ya no tendrías que hacer ningún tipo de actualización de firmware. Importante también que veáis que X:1, siendo un equipo muy reciente, tiene ya 4 actualizaciones. Actualizaciones que son mejoras en prácticamente casi todos los casos. No es un parcheo que un equipo haya salido mal, como ha pasado con otros equipos profesionales, sino, oye, tenemos un feedback de usuarios que nos está diciendo que la cámara enfoca más lento de lo que corresponde a su perfil. Vamos a trabajar en que eso se agilice en un firmware y se formalice en un firmware que la gente pueda descargar, sin que repercuta en un precio a pagar. Es interesante. Eso está bien. ¿Alguna duda más? Dime.
Pues tendría que mirarte ahora la ficha, porque sí que es verdad que siendo un equipo fotográfico que puedes hacer ráfagas, no es un equipo que esté pensado para hacer unas ráfagas en relación a lo que conocemos de fotoperiodismo, de tac, 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 de 10 frames por segundo, de 7 frames por segundo, de enfoque por cada foto o de un enfoque pautado a la primera y todo lo demás. Eso si quieres ahora echamos un vistazo a la ficha, creo que está en torno a los 6, con un foco primero, ¿sabes? Con un foco la primera foto, pero tendría que mirártelo. También te digo, en sinceridad absoluta, y creo que es lo justo para el perfil de cámara, que no es su perfil. O sea, quiero decir, lo tienes igual que tiene una función de vídeo, incluso ya en la E1 tienes una función de vídeo con la capacidad de grabar el audio, como ha explicado Joan. Bien, pero ni el bitrate ni la ergonomía de cámara son las propias para que tú estés haciendo un vídeo profesional. ¿Lo podéis hacer? Sí, igual que se hacen vídeos profesionales con muchos otros equipos, incluso con captadores peores. Pero en la filosofía de producto, la toma es más una toma única, tomas únicas en las que tú vas haciendo fotos y no tanto una imagen de cámara, pues, de acción, imágenes secuenciales, en ráfagas. ¿Lo podrías hacer? Sí, pero ahí sí que te iba a ir mejor otro dispositivo frente a este. O sea, quiere decir que, siendo justos con el equipo, es un equipo más de corte fotografía documental, en el que tú estás al tanto con tu contexto, haces una foto, guardas, haces otra foto, guardas la cámara. Yo lo veo más así, lo veo más así. Sí, lo que pasa es que enfoque al primer punto, o sea, que decir, enfoque en la primera foto. De todas maneras lo tendría que mirar, porque digo que esos son datos que, no siendo la prioridad del equipo, tampoco me los sé de memoria. Claro. Lo tendríamos que mirar, pero te digo, fíjate, lo que estás comentando es justo el kit de esta formación. Filosofía de producto y usuario. ¿Qué se pide para una D4? ¿Qué se pide para una Mark III o una Canon 1DX? Pues no solo calidad de imagen, se pide otros parámetros. Entonces tú, dedicándote a la fotografía y en la que tú necesitas ráfagas, se opera un sistema que mueve muchas variables desde buffer, rapidez de grabación a la tarjeta, que por cierto ha mejorado bastante con este último firmware y en la XE1, en la que ahí tú pagas por esa característica y lo pagas como algo fundamental, tan fundamental como la calidad de imagen. El perfil de la XE1, X Pro 1 no es tanto ese. Se podría usar, pero la estás sacando un poco de su tiesto, ¿sabes? Claro. No, pero que me gusta que saques eso porque creo que los equipos hay que analizarlos en su cajón, o sea, y en justicia. O sea, obviamente, con esto no vamos a decir que el equipo sea lo mejor en todo, ni que pueda rellenar todos los perfiles profesionales. Pero desde luego hay muchos, tanto como equipo complementario, un segundo cuerpo con calidad, como equipo principal, que mucha gente está por inercia usando reflex y podría usar este tipo de cámaras y le daría de sobra, tanto en calidad como en filosofía de uso. Poco más. Pero no, si quieres luego 5 minutos lo miramos. Dime. ¿Cómo se resuelve el tema de Tienes una trepidación de captor que puedes elegir hacerla cuando tú demandes, o al inicio o al acabar. Por misión está al apagar la cámara. Ten en cuenta que aparte, la distancia que tienes entre sensor y montura es muy pequeña. Es realmente muy pequeña. Y no tienes un espejo entre medias. En una reflex tendrías que hacer batería 100%, o sea, batería plena potencia, movimiento de levantamiento de espejo y limpiar de manera, pues bueno, con mayor pericia porque está más metido en las tripas de la cámara ese elemento. Aquí es más sencillo, de hecho lo puedes hacer sin batería, porque tú cuando quitas, ahí está el sensor, entonces es muy fácil, es una operación que es realmente más sencilla y es raro que tengas que limpiarlo. O sea, quiere decir, para un uso normal, bueno, sí que es verdad que hay diferencias de suciedad, no son una cosa es el polvo y otra cosa es la grasa. Y otra cosa puede ser, por ejemplo, un polvo pequeño o una mota que por lo que sea se haya colado ahí. Pero si lo tienes que hacer, que por ejemplo yo sí que ya lo hice con la X Pro 1, es sencilla, la operación es bastante sencilla. Lo que tienes que tener más en cuenta no es tanto el dispositivo, sino dónde lo limpias. O sea, que el sitio donde limpies esté inmaculado. Sí, ya te digo, el sistema de limpieza es una trepidación
que puedes operarla a demanda cuando tú le des, o al inicio o al apagar. Ya te digo, por defecto está al apagar la cámara. Sí. ¿Alguna duda más? Pues a ver, ten en cuenta que para mí tiene más... He escuchado que es casi el mejor. Es muy bueno, es realmente bueno. O sea, ya el mejor es que tú ten en cuenta que yo por mi perfil nunca no te voy a decir nunca que sea el mejor en nada, porque hay muchos objetivos muy buenos en cada familia, ¿no? En macro, angular y demás. Es un objetivo realmente bueno. F8 es excepcional, o sea, es muy bueno, exprime prácticamente pues toda la capacidad descriptiva del sensor. Y podrías usarlo como telecorto, es un 90, y para macro es bastante operativo, pero a mí me gustaría más, para mí, en la filosofía de telecorto, de utilizarlo como un 90, porque creo que da bastante calidad, e incluso a ese parámetro de distancia se enfoca mucho más rápido. Si tú tienes fotografía de aproximación, esto no es de este macro, esto es de todos los macros que hay. Como el recorrido que tienen que hacer las lentes es mayor, pues tarda más en enfocar una distancia mínima que a un plano que esté más cercano al infinito. Pero bueno, si tienes la opción de probarlo, la verdad que te va a gustar. Muy interesante. Muy bien, dime. No sé si Joan, sí. creo que con Fuji hay una garantía que se llama Elite de Sí. ejecución rápida o... A ver, te lo explique, Joan. Joan, ¿puedes venir un segundito? Hacer una pregunta sobre el tipo de garantía profesional. Sí. La garantía Elite, Fuji Elite o... Sí. En el caso de la X Pro tenemos, pensando que es un producto profesional, hay un tipo de garantía específica que es garantía Elite, que ofrece pues un teléfono de asistencia, una prioridad en la reparación del producto y una serie de ventajas desde el punto de vista de lo que el profesional necesita. Esto es un tema de garantía que afecta solamente a la X Pro. Al resto de productos, no, solamente a X Pro. Me pedían, porque no se oye, como están grabando la formación en vídeo, no se oyen todas las preguntas, entonces voy a intentar resumirlo un poco. Si me olvido alguna cosa, me lo decís. Básicamente lo que se ha preguntado, por un lado ha sido la capacidad de hacer tomas secuenciales en ráfagas, en la que obviamente la cámara, pues como cualquier cámara de 2012, tiene sus opciones, y aún así ubicamos más estos dos equipos, tanto X1 como X1, en una filosofía de toma única. Y no sé qué más cosas ha habido así. Ah, bueno, sí, la limpieza de captor. Y nos han preguntado también, en cuanto a limpieza de captor, si se puede o no limpiar y si es automática. Hay un dispositivo de limpieza automática. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más o queréis coger los equipos? Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. ¿Alguna pregunta más? Una preguntita. Con el objetivo que viene del kit, Sí. con este objetivo cubría ya básicamente las necesidades, o me compro el cuerpo y me compro el 18, el 35. Hombre, es que eso es una pregunta más... Sí, claro, Sí. A ver, me está preguntando si con el objetivo de kit, el 1855, cubriríamos las necesidades globales de un usuario o si sería mejor la opción de fraccionarlo en las focales fijas, las 3 que tiene el sistema. Esto es más una decisión tuya personal, o sea, quiero decir, yo aquí sí que no te puedo dar un baremo muy definitivo porque esto sería la filosofía de cada usuario, igual que te pasaría con Canon, Nikon, Olympus o cualquier marca. Tú tienes la comodidad de tener una focal variable, un zoom para varias soluciones, siempre siendo un compromiso de calidad, porque ten en cuenta que eso ya es una cuestión óptica general, que todo lo que arregles en angular, si vas a tener un tele, lo más normal es que en tele te dé algún tipo de problema. Entonces suele haber una relación de compromiso entre cómo funciona el angular, cómo funciona el tele, pero también es importante que el zoom que viene de kit incorpora un sistema de motor lineal, 2 motores lineales.
Eso significa que frente a las 3 ópticas fijas, que ya están actualizadas y que son rápidas, este va a ser todavía más rápido. Porque hay 2 motores que están con las lentes posteriores haciendo un recorrido que igualmente es un espacio más limitado y más rápido. Entonces sí que es verdad que si le sumamos eso a la opción de estabilizado, pues va a dar una buena calidad. Ahora, que sea un planteamiento único frente a las ópticas fijas, no, eso es algo que tienes que resolver a modo personal. ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de imágenes quieres? ¿Qué te puede aportar cada objetivo? ¿Alguna cuestión más? Sí, con el 1855 que no es macro, podemos conseguir, porque macro con la función macro de la cámara. Sí, sí. Lo que no te sé decir ahora mismo, porque es un objetivo que no he podido probar una unidad final, y yo si no pruebo unidad final no os voy a mostrar nunca ninguna imagen, es a qué distancia es la mínima para cada focal. Imagino que tiene una posición intermedia, sobre todo para el tele, ni tampoco decirte a qué grado de calidad vas a conseguir, porque no es una óptica diseñada, claro, diseñada para eso. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues os explico. Yo voy a dejar los equipos por aquí, los vais cogiendo, cualquier duda me la vais transmitiendo. Igualmente voy a dejar el portátil corriendo con la comparativa de los ISOs. Si alguien quiere ver cualquier cosa, pues obviamente es libre de manipular. Muchas gracias a todos por escuchar.